final ya lo decíamos, no solamente arrancamos una nueva jornada, una nueva semana también, sino aperturamos pues este nuevo mes de junio. Ya está con nosotros Cecilia Druet, se integra a esta mesa de trabajo. Ceci, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, Alberto, qué gusto verte, qué gusto arrancar este lunes, el primer lunes de junio. Arrancamos con mucha alegría, el tráfico estuvo bastante tranquilo, y también decirle a todos los oyentes, a los radioescucha, también los que nos ven en las plataformas digitales, que este mes estrenamos aquí en 99 La Ofensiva Podcast con Eduardo Mendoza Jr., donde vamos a hablar también de política, pero otras cositas más, un poco más informal. Ofensiva Podcast. Así es. ¿En qué términos, qué horarios más o menos, como para ir familiarizando a nuestra audiencia desde ya, a nuestros seguidores? Va a salir al aire los viernes. Los viernes. Se va a grabar los martes. Tenemos siempre a un invitado que pues va a contarnos un poco sus perspectivas con relación a sus experiencias con la política. Qué bueno, qué bueno. Ahí está entonces una nueva propuesta de nuestro medio, multiplataformas, por supuesto que sí. Recuerde usted que ya no solamente nos puede seguir a través del 98.9, nuestro dial en frecuencia modulada, sino que tienen a disposición todos nuestros canales virtuales. En este momento, por ejemplo, hay quienes optan por seguirnos en nuestra transmisión simultánea en Facebook Live. Hay quienes tienen la costumbre, en cambio, de engancharse desde temprano a través de nuestro canal en YouTube. Siempre hay pues una modalidad, de acuerdo pues a la preferencia, a la comodidad de cada uno. A esta hora ya, Cecilia, hay mucha gente que está desplazándose por los distintos ejes viales de la ciudad. Ellos pues prefieren sintonizar el 98.9 para ir bastante bien informados, ¿no? Les estábamos compartiendo un poco esta buena vibra que recorre el Ecuador, las 4 regiones, ¿no? Las 4 regiones. Y bueno, diríamos la quinta también, con ese gran colectivo de ecuatorianos que residen en el exterior, ¿no? Que de alguna manera integran esa otra región virtual, digámoslo así, pero que vibran también con los triunfos de nuestra gente en diversos acontecimientos deportivos, la gente que de alguna manera pues va dejando de lado la adversidad para sacar adelante propósitos, metas, sueños y aspiraciones, ¿no? Claro, dejando de lado también tantos problemas que nos enfrentamos todos cuando hablamos de política, hablar también un poco de deporte, ver cómo se refresca no solamente el deporte en nuestras mentes, sino las aspiraciones, poder plantearnos que los sueños son posibles a través de personas que lo han logrado, ecuatorianos que lo han logrado, claro, con muchísimo esfuerzo, muchísimo ahínco. Yo creo que también es bueno. Y sabes que algo curioso es que las personas, los migrantes que están, creo que sienten mucho más la efervescencia de ser ecuatoriano porque extrañan a la patria. Entonces, claro. Me parece algo maravilloso también para ellos. Sí, ayer que veíamos la última etapa, el último recorrido del Giro de Italia, a mí me impresiona, ¿no? Porque habíamos seguido la semana anterior, la última del mes de mayo, por cierto, pues en esta gran competencia, la del Giro, y me impresiona ver en cada pueblito, en cada lugar por donde pasaba pues el trazado de la competencia, de ver banderas, que obviamente pues son banderas ecuatorianas portadas por compatriotas. Tanta gente no de nuestro país diseminada a lo largo del mundo. En Múnich, el sábado, en cambio, pues en el cotejo, en la final de la Champions, veíamos banderas ecuatorianas. Ayer en París, cuando eran recibidos los integrantes del París Saint-Germain, veíamos banderas ecuatorianas por doquier. Es increíble, ¿no? Cómo la gente se activaba, vivía y vibraba con estos triunfos de nuestra gente, y eso me refería, ¿no? Y eso es lo que tú dices, Cecilia, definitivamente que hay la oportunidad de vivirlo así con mayor potencia, estando fuera de la frontera patria, no se lo vive más con mayor intensidad, diríamos. Son las 8:13. Saludamos ya a nuestro director general, Eduardo Mendoza Paladines. Está contentísimo también, pues. Diego, te veo. Buenos días a todos. Muy buenos días, don Alberto. No sé qué pasó, pero me le ganó. Eso es pero como un estamos milagro, felices por eso. Como un milagro. Felices por los detalles, ¿no? Eso es la claro. verdad, que lo de la Champions es... ¿Sabes qué? Yo decía la semana pasada
lo aspiracional, Correcto. esos niños que ven en Pacho un tipo que llegó, Un sueño que se pudo ser cumplido. de fama, de dinero, de posibilidades, pero tienen que entender también que atrás de eso Un hay montón de esfuerzo. dedicación, profesionalismo, sacrificio, porque los deportistas son atletas hoy, Alberto, Sí. son atletas. Entonces ellos tienen que estar en toda la movida, preparación física, alimentación, no pueden estar bebiendo, así como amigos de aquí de los controles que beben, Que Diego. vio ese partido y se emocionó. Se emocionó. Y primera vez, y es histórico porque primera vez que gana un ecuatoriano una Champions. Antonio Valencia había estado en las finales, ¿no? Sí, ¿verdad? fue finalista. Finalista, pero además Pacho, 23 años. O sea que 23 tiene una años. carrera para un futbolista de 12, 14 años, solo cuidándose. Sí. Solo cuidándose. Porque Sin como uno perder dice, el norte. Sin perder el norte, ¿no? Lo felicito. Esas lágrimas por su madre, recordándola que murió cuando tenía 51 años, a mí me acongojaron. Y luego, con todo eso, pues verlo de Carapaz, como decías tú también, fue una muy buena. Quedó en tercer lugar, es meritorio. Podio, así es, Meritorio podio. totalmente. Él ha quedado primero, segundo y tercero. Ha estado en el podio 3 veces, ¿no? Claro. Entonces es realmente meritorio. Y sobre todo el hecho de que es aclamado como la estrella rutilante de la competencia. O Sí, sea, señor. más allá de que no haya quedado primero, pero es considerado, ¿no? Por los críticos, por quienes han seguido el día a día del Giro de Italia, es considerado pues la gran estrella. Diego Jordán estaba postrado vio Se quiere realmente- comprar una bicicleta. Se quiere comprar una bicicleta. También. Hay que decirle que le paqueté la de Ramiro, si es que no la vendió antes, ¿no? Que a propósito viene el 9. Bueno, felicitaciones también por eso. La verdad es que de lo mejor. Fue un lindo fin de semana, creo yo. Bonito. Lindo fin de Lamento semana. lo de Barcelona. Yo sigo Pero insistiendo igual que hay vamos segundos. Sí, pero que hay un problema interno. Tienen que Se nota, ¿no? Se nota que hay un problema interno. Barcelona no jugó con ganas, no jugó con el ánimo que yo lo he visto jugar. Espero que lo puedan resolver. Semana, tú hablabas, entramos en un mes decisivo. Sí, señor. Porque el mes pasado, alguien me decía, fue el mes de mis 3 madres. Decía alguien, pues, la Virgen Santísima, la Madre Patria, y me decía la Virgen María Auxiliadora y la Virgen Santísima, o sea, eran 2. Y yo digo de 4 madres, porque fue el día, y el Día de la Madre. En mi caso sería de 5, porque fue el santo de mi mamillita, que Dios tenga en su gloria, el Día de la Madre de mi mamá y mi mamillita, el Día de la Patria, el 24 de mayo, y luego, pues, la Virgen María Auxiliadora, ¿no? Entonces, quería decirlo. Pero junio, como decías tú, Alberto, exactamente a las 7:34, sí, 7:34, tiene muchas expectativas de diferentes temas. Por decirte, esta semana, el 3, el miércoles me parece, o Diego, o es mañana, se abren las inscripciones para los futbolistas, ¿no? El miércoles, ¿no? Mañana. Vamos a ver, pues, si cumplieron algunos y no, pueden traer o no traer gente Contratar. nueva. Contratar. Y eso es importante para un equipo. O sea, se abre el libro de pases en nuestra pases. liga, ¿no? Pero Así. para estar abierto tienes que estar al día. Al día, claro. Haber pagado, tienes algunas condiciones. También en cuanto al gobierno nacional comienza realmente su primer mes después de la posesión. O sea, ya comienza a caminar En el ejercicio de sus 4 años. En el ejercicio de sus 4 años, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el 24 de mayo se posesionó, estuvieron una semana con el tema de los ministros, pero ya ahora sí entran, Alberto, ¿no? Sí, y lo que decía el doctor José Chalco en nuestra primera entrevista A las esta 7 de la mañana, él mañana lo decía escuché. que tiene que acelerar, que no puede perder tiempo el gobierno en acelerar las reformas que se pueden hacer utilizando pues la mayoría parlamentaria, o sea que no hay que estar esperando, porque hay mucha gente, algunas cachiporreras que por ahí andan haciéndole la barra no a la constituyente, hay gente que quiere que la constituyente cuando hay un mecanismo legal Totalmente. constitucional que se puede ir utilizando, amén de los 2 proyectos que están en análisis en la Asamblea Nacional Legislativa, hay posibilidades de ir haciendo transformaciones, reformas en el plano político que tranquilamente podrían avanzar sin necesidad pues de ir a este tema tan extenso y traumático que sería pues ir a una Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Varios temas antes, ya está nuestro invitado, rapidito. Me escribe mi querido amigo David Tutibén y me dice, Eduardito, con foto y todo, es increíble que por estar en un semáforo intermitente y no aparece un vigilante, hace media hora
no se puede circular. Esto es a la altura de Mall del Sol. Ya les paso la foto para que la publique Diego. Yo vine rápido, seguramente se trata del otro lado. Del otro lado. Del otro lado. La avenida Juan Tacamarengo debe ser. Juan Tacamarengo debe ser, que siempre se no pone, aquí la Orrantia. Sí, no la Orrantia, sí. Yo me vine por la Juan Tanca y di la vuelta, pero no vi tanto tránsito, pero podría ser, ¿no? Entonces, claro. Gracias, David. Primero eso. Segundo, el segundo tema que les quiero decir es respecto a que la Comisión Anticorrupción cumplió 10 años de labores, un abrazo grande de anticorrupción. De ahí salieron gente realmente proba, como Julio César Trujillo, como Jorge Rodríguez, como María Arboleda, que ya no están, como la doctora, se me va el nombre Isabel. siempre. Isabel, sí. Que son Robalino. Oye, una dama y una mujer extraordinaria, primera asambleísta del Ecuador, sí. La diputada del Ecuador. Así que bueno, sí. Y Germán Rodas y su equipo siguen eso. Un abrazo para todos ellos. Con esto vamos a comenzar nuestra primera entrevista, saludando... Segunda entrevista, porque estuviste al doctor Chalco, así es, lo escuché de primera hora. Y vamos a saludar a Alejandro Zavala, que es experto consultor político, a quien saludamos esta mañana. Doctor, qué gusto de verlo. Es Eduardo Mendoza Paladines. Vamos a comenzar esta entrevista hoy, pero le vamos a ceder el paso a Cecilia, siendo la mayor de todos nosotros, y es dama, entonces, para que ella... Doble motivo. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto, muy buenos días. Bueno, mencionábamos que ya finalmente se han calmado, pues, un poco las aguas, pero no las expectativas con relación a la política nacional. El presidente ya está en su ejercicio. ¿Qué esperamos para este periodo que viene? ¿Qué expectativas podemos tener los ciudadanos con relación al presidente de la República? Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Les mando un saludo cordial a todo el panel ahí y un abrazo cordial para la ciudad de Guayaquil. Bueno, yo quisiera utilizar la metáfora de lo que sucedió con el discurso presidencial para explicar qué es lo que la gente espera. Si ustedes recuerdan el discurso del año 2023, fue un discurso que duró 7 minutos, tal vez hasta un poco parco, no demasiado comunicativo, sin demasiadas emociones, con un tono más bien monocorde. ¿Qué pasó en el 2025? Evidentemente hubo un aprendizaje súper significativo. O sea, del Daniel Noboa del 23 al Daniel Noboa del 25 hay un abismo de distancia. Para mí una evolución. Primero, la voluntad de aprender del presidente, lo cual es un rasgo de humildad. Si hay algo detestable son los sabelotodos que creen que ya saben absolutamente todo y no hay nada que aprender. Y eso me parece que puede utilizarse como una metáfora. Si es que el presidente en este periodo de completar el periodo de Lazo aprendió lo suficiente, y hay algunas claves que me parece ahí, sobre todo los proyectos de ley, que pueden decirse que aprendió a ver cómo es la administración pública de adentro, cómo se mueve el Ejecutivo, a este aparato tan grande que necesita reformas urgentes. Entonces tenemos unas expectativas de que el discurso del 25 lo traduzca en la gestión del 25, y a eso, con ese aprendizaje sería pues una muy buena noticia para todos los ecuatorianos, que así lo haga y que la gestión sea importante. Creo que ahí hay dos claves: la ratificación del gabinete ministerial y los proyectos de ley que inmediatamente están entrando a la Asamblea. Hay que recordar que en la Asamblea Nacional de los proyectos económicos urgentes solo se pueden tratar dos en un mismo tiempo de 30 días. Entonces tiene que salir el primero, que seguramente saldrá ya pronto, para que después sigan entrando los paquetes de reformas, que me parece que va a ser el marco que necesita el presidente para ejecutar algunas de las acciones que ofreció. Luego de los proyectos de ley que ha enviado el presidente, ¿qué vía más tomará el presidente para poder tener completa gobernabilidad? Tenemos ya la Asamblea Nacional con una mayoría de ADN, tenemos al Ejecutivo, no sabemos todavía qué va a pasar con el concurso de Fiscalía General del Estado. Sin embargo, sí sabemos que hay intenciones de, por ejemplo, quitarle protagonismo o participación al Consejo de Participación Ciudadana, o en su defecto, tal vez eliminarlo. Pero esto solo pudiera darse con reformas, enmiendas o una asamblea constituyente. ¿Usted cree que el presidente va a tomar una de estas vías para generar más cambios en la Constitución? Bueno, lo que decía Eduardo Mendoza hace un momento me parece muy importante. Aquí yo lo que creo es que hay un juego de escenarios. La asesoría jurídica, el equipo jurídico del presidente tiene la obligación, o sea, el trabajo de ellos es ese, de hacerle un grupo de escenarios. Presidente,
Hay la vía de la reforma parcial por la Asamblea, podemos contar con los votos. Hay la vía de la Asamblea Constituyente que tal vez nos puede tomar más largo. Hay la vía de los decretos ejecutivos. Hay la vía de la consulta popular. Entonces, presidente, y ahí hacer el juego de escenarios. Con esta vía, tal vez en este momento en la Asamblea tengamos mayor viabilidad. Y me parece que, mire, Chalco, que ustedes entrevistaron hace un momento, ha sido uno de los defensores de que no haya constituyente. Me parece un rasgo también de apertura, es decir, no quedarse tercamente si es que pueden viabilizar las reformas parciales. Yo creo que hay dos pruebas de fuego para este tema de las reformas parciales. Ya están cerquita la una, que es eliminar el 115 de la Constitución para el tema de la financiación de partidos políticos, y la segunda, el tema de las bases militares. Entonces, yo creo que esto va a ser un buen, un buen primer momento para entender si es que la Asamblea realmente la va a responder, va a haber la viabilidad para después tomar otras decisiones. Pero como yo digo, es el equipo jurídico de la presidencia tiene la obligación de presentar todos los escenarios posibles, decirle cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuáles son los costos, no solo económicos, sino a nivel político, el desgaste, todos estos escenarios. Y después es el presidente el que con su equipo toma las decisiones que cree lo mejor. Hay evidentemente cosas como, por ejemplo, mucha gente quiere eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y qué es lo que pasa? Eso en la teoría jurídica alteraría las funciones del Estado, con lo cual eso solo se podría reformar por Asamblea Constituyente. Ahí la alternativa es quitarle, como usted decía acertadamente, las funciones, limitarle muchísimo las funciones para no tener que ir a una Asamblea Constituyente. Pero como yo digo, juego de escenarios en donde hay que analizar muy bien pros y contras, escuchar a los juristas, a las personas más especializadas, y que el presidente tome la mejor decisión final para que su gobierno camine lo mejor que pueda. Hoy, 2 de junio, ¿usted cuál cree que sería la vía más acertada para el presidente de la República? Bueno, yo, como lo digo, aquí hay dos pruebas de fuego. El 115 de la Constitución en la Comisión de Enmiendas, que creo que la preside Esteban Torres, el 115 de la Constitución, que eliminar el financiamiento de los partidos políticos, algo con lo que yo he apoyado desde el año 2019, no de ahora. Yo no creo que los partidos políticos deban ser financiados por dineros públicos. Se ha vuelto un nicho de corrupción. Además, muchas de esos dineros no se utilizan bien, ha habido componentes y además han permitido que existan estos llamados partidos de alquiler. Pues, o sea, ofrecen puestos a cambio de dádivas, a cambio de recibir porcentajes de eso. Entonces, eso para nadie que está en política es extraño. Entonces, yo he apoyado esto desde el 2019 y creo que esa es una buena primera medida. Y la segunda, el tema de las bases militares, y ahí también es muy importante, porque en el tema de las bases militares se puede definir la mayoría ideológicamente. Recordemos que tanto la Revolución Ciudadana como algunos dirigentes de Pachacutic se han opuesto. Pues ahí también puede medir cuál va a ser el real apoyo de Pachacutic en la Asamblea, y con eso tomar la decisión. Yo creo que estas dos cosas son las pruebas de fuego para ver cuál es el camino que va a seguir el presidente, y evidentemente la aprobación de esta ley urgente. También esto ya está por salir. Yo no creo que pasen de 20 días en total, pues, entonces tendremos una ley que, de acuerdo a la votación, también podemos ver cómo están los pesos y contrapesos en la Asamblea. Muchísimas gracias, doctor Eduardo. Muy bien, óigame, mi doctor Alejandro, usted habla de dos temas. Yo también fui un creyente de la Constituyente, en principio. Me gustó porque realmente coincido plenamente que hay que terminar con el Consejo de Participación Ciudadana. No hay que terminar con el Consejo de la Judicatura, dejarlo solo en la administración. Hay que darle autonomía, independencia a la fiscalía. Incluso yo, esto no está dentro de las cosas dentro de los temas que estaban en el Comité de Reinstitucionalización, que usted sabe que yo pensaba con ellos, estábamos alineados, pero pienso que incluso la Policía Judicial debería manejarla independientemente de la fiscalía, pero pienso que deberían haber dos cámaras, o sea, toda la reforma política, bajarla a la mitad los asambleístas, bueno. Pero tengo que entender que lo que le pasa al Ecuador, uno, y dos, que un gobierno tiene que tener reacciones rápidas. Y lo que dice usted respecto a que tenemos la vía, que es la reforma, que la reforma no nos permitirá desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, sino dejarlo para anticorrupción y para participación ciudadana. Le quitaremos el derecho a nominar, perfecto, pero hay que hacerlo, o sea, hay que ir haciendo lo que se puede, y como bien dice Joan Manuel Serrat, hay que hacer camino al andar.
porque la gente además quiere resultados inmediatos, ¿no, verdad? Exactamente, es lo que se llama el sentido de urgencia. Pues el Ecuador tiene problemas extremadamente graves, coyunturales además, que necesitan ser solucionados lo más rápido posible, porque, por ejemplo, en el tema seguridad se juegan la vida de las personas, entonces no es un tema menor. Entonces yo creo que además, a mí me parece que el presidente también está viendo que algunas de las cosas que le ataban de manos para poder tener una administración eficiente, se las puede reformar también. Fíjese, uno de los principales problemas que tenemos en la vía económica en el Ecuador es que es casi imposible el tema de la inversión, porque hay tantas trabas, hay tanto papeleo, a veces hay gente que viene con dineros frescos y se demora 1 año y medio en hacer trámites. Es increíble, pareciera que le cerráramos la puerta a los inversionistas cuando tiene que ser todo lo contrario. Fíjese en Perú, Colombia, cómo tienen entre 9,000, 10,000 millones de dólares en inversión extranjera y nosotros no llegamos a los 400. Entonces, algo hay que cambiar, algo hay que modificar, porque sin inversión, sobre todo privada, porque en la caja fiscal no es que desborda recursos, no va a haber empleo, pues, y esa es una de las cosas que es importante, porque el empleo no solo cura, no solo educa, sino que además también nos puede dar seguridad. Pues los chicos que encuentren, los jóvenes que encuentren empleo, tal vez no se unan a las bandas, a las mafias. Y lo mismo en el tema de seguridad. Fíjese, yo algún rato escuché al embajador de Italia, Giovanni Davoli, que dijo que ellos cuando tuvieron la Camorra, la Cosa Nostra, la mafia, tuvieron que cambiar totalmente el arquetipo de la ley, el marco jurídico. Hicieron una ley que se llama ley antimafia en Italia. Entonces son cosas, yo creo que las leyes, los cuerpos jurídicos responden a la necesidad histórica de la que el pueblo transcurre en ese momento. Por eso las leyes se crean, se reforman y se derogan, porque son para un momento específico. O sea, nosotros estamos pasando un momento complicado y tenemos que reconocerlo. Y si el marco jurídico no acompaña, amén de que hay que depurar las instituciones y sobre todo la justicia, las Fuerzas Armadas y la policía en la parte que estén infiltrados, pero si no tenemos un marco jurídico que responda, es pelear una pelea con las manos atadas, y el enemigo es súper poderoso. O sea, nosotros a veces aquí en Ecuador tal vez no entendemos. Yo tengo la suerte de ir mucho a México y des en cuenta las cifras de México, que es increíble. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, insigne representante del Grupo de Puebla, del socialismo del siglo XXI, hubo 200,000 muertos, son 4 estadios del Barcelona llenos de muertos, hubo 5,000 femicidios. Se calcula, los expertos internacionales calculan que entre el 33 y el 35% del Estado mexicano está directamente entregado a los carteles de la droga. Entonces, a veces creo que no entendemos la dimensión del enemigo contra el que peleamos. Por eso este proyecto de ley, y además la noticia de los allanamientos de ayer de toda la red de alias Fito para incautar los bienes, 46 bienes inmuebles, millones de dólares. Tenemos que entender que es un enemigo súper poderoso. A mí tal vez lo que me falta ahí es entender que esto es un enemigo transnacional, y me falta acuerdos regionales de cooperación. ¿Cómo vamos a luchar Colombia, Perú, por donde vienen las armas? ¿Cómo va a luchar México? Tenemos que hacer un cuerpo conjunto con la ayuda de los Estados Unidos, con la ayuda de Israel, que tienen experiencia, Francia, que tienen experiencia en esto. Para eso son las giras del presidente, para ver cuánto nos pueden dar asesoría en tecnología, en inteligencia, sobre todo, para evitar que se infiltre. Pero si no respondemos esto con un sentido de urgencia y con una coyuntura, el gobierno se puede desgastar muy pronto, y eso no le conviene a nadie. Sí, entonces mi querido doctor y amigo, coincidimos en que hay que ir por la vía de la reforma. El tema que usted está diciendo de la inversión es importantísimo. A mí, y lo he dicho, Cecilia está aquí, mis compañeros, algunos no están aquí, algunos están, Guayaquil ahorita está con el cambio de clima, están con garganta, con gripe, en fin. Pero yo he comentado lo que usted dice, ¿verdad? Este sentido, me emocionó escuchar al presidente decir que iba a trabajar en varios proyectos. Cecilia habla siempre de la torre oncológica de Quito y la potencialización del Hospital de la Libertad. Ok, 1. 2, yo hablo siempre de las 2 nuevas hidroeléctricas de las que habló el presidente. 2 hidroeléctricas nuevas, y dijo el presidente que iba también a alguna cosa más, el quinto puente. 2 cosas
¿Por qué es importante el quinto puente? No es importante solo para Guayaquil y Paraguayas, es que por ahí entran todos los camiones que vienen de la sierra y que van a los puertos, pues. Entonces, y además genera trabajo, genera oportunidad, el trabajo genera bienestar, el bienestar genera armonía. La armonía puede darse para que el tejido social se vuelva a arreglar y no haya tantos problemas. Entonces, esto que está hablando usted de la inversión, solamente lo suscribo, lo aplaudo. Y en segundo lugar, coincido totalmente con usted. El enemigo es el enemigo y siempre ha sido. Mire lo que pasó ayer en México, votando por jueces, incluyendo jueces que han defendido gente que tiene que ver con el narcotráfico. Una jueza está presa y votan por ello porque les da la gana. Entonces hay que hacer un país al que la gente, porque este es el gran reto del señor presidente, el gran reto es hacer que el Ecuador diga, vale la pena estar contigo, presidente, y con tu proyecto. Y eso hay que hacerlo legitimándose en el ejercicio de entrar. Yo veo a la policía, sigo y lo felicito siempre a John Reinberg, porque la verdad capturan, sacan, y que hay más, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo decididamente, doctor Zavala. ¿Cuál otro punto usted, aparte de la inversión, y ya hablamos de la reforma política, creo que vía la enmienda se puede resolver? ¿Qué más se puede resolver vía la enmienda inmediatamente? Bueno, el tema de la reforma parcial tiene también sus complicaciones, porque acuérdense que cuando entra una reforma parcial a la Constitución, el proceso no es corto, pues no, entra a una comisión, en este caso hay una comisión especializada de reformas, pero entre el primero y el segundo debate tienen que transcurrir mínimo 90 días. Claro. Entonces no es algo que se va a solucionar inmediatamente. Después de eso tiene que ir a votación y luego tiene que ser ir a un referéndum aprobatorio por el pueblo. Estamos hablando de 6 meses, Alejandro. 6 meses serán, ¿verdad? Unos 6, 7 meses serán. Sí. Perdón que lo haya interrumpido. Exactamente. Entonces yo creo que estos cuerpos legales que está mandando con carácter de económicos urgentes son las primeras herramientas que va a tener el presidente para luchar. Vimos que, por ejemplo, en el primer proyecto hay 2 temas, ¿no? El primero la parte tributaria, el segundo la parte penal, donde es increíble, o sea, ahí hay que hacer reformas que suenan bastante duras, pero que de acuerdo a las circunstancias que vive el país, o sea, es que hay que entender que los cuerpos legales se tienen que adaptar a las circunstancias, a la coyuntura de lo que vivimos. Pues no es lo mismo que estuviéramos en Finlandia, ahí sería medio raro tener este tipo de medidas, pero acá las necesitamos con mucha urgencia. Y el segundo cuerpo que viene en el tema de la contratación pública, es increíble, ha sido unos hoyos negros de corrupción. Y a mí algo que me dio una clave que me parece muy importante de señalar, es que el presidente dijo que iba a hacer todas estas obras, digamos, el hospital en La Libertad, el quinto puente, la ampliación de la E25 en Los Ríos, la torre oncológica en el Eugenio Espejo, 200,000 soluciones habitacionales, 300 megawatts de energías limpias. Bueno, todo esto se necesita una intensa inversión pública. Entonces yo me preguntaba, la caja fiscal no es que desborda plata, y él en una entrevista el día anterior a la posesión me dio una clave. Dijo que las empresas públicas, sobre todo, escúchenme bien, Petroecuador, CENEL y CELEC, van a ser manejadas con la visión de una empresa privada, van a ser las deficientes. ¿Cómo van a hacer eso? Haciendo 2 cosas que son elementales, que me parece que no puedo entender por qué antes no se hicieron. Petroecuador no tiene balances auditados hace 10 años. Inconcebible. Que es una locura. Nadie puede entender que una empresa, que es la empresa que más plata maneja en el Ecuador, no tenga balances. Entonces, como no tiene balances, evidentemente ahí se ha hecho un foco de corrupción. Y cuando el presidente señalaba estas oligarquías, son estas oligarquías que se han pegado a las empresas públicas y hacen caer contratos, saben jugar el sistema, atacan a los directivos con falsedades, troll centers, incluso ahora, para tratar de boicotear y que siempre la pelota les llegue a ellos. Cuando hay una lógica de empresa privada, esto va a ser mucho más difícil, y con todas las reformas que se va a hacer, sobre todo la contratación pública, ya el CERCOP, que ha sido otro hoyo negro de corrupción, en donde se manejan los contratos para uno u otro proveedor, y que hay también complicidad ahí adentro. Yo creo que hay la esperanza de que si es que esto pasa en realidad,
tengamos recursos frescos para las obras, pues porque por ahí, por Petroecuador, pues basta leer los libros de Villavicencio con el tema Petrochina para darse cuenta cuántos miles de millones de dólares hemos perdido por ahí por esos huecos de corrupción, las eléctricas. Entonces yo creo que es una buena primera medida como para poder contar con recursos frescos para la inversión social, que es muy importante también en el país. Alejandro Zavala dice bien, ayer casualmente en la noche estuve revisando los testimonios del libro de Fernando Villavicencio y las cosas que decían, ¿no? Y entre ellas cosas terribles sobre su asesinato. Pero volviendo a lo que él dijo en vida, todos sabemos que alguien tiene que corromper a los funcionarios, ¿no? Sabemos quién es porque todo es una rosca. Entonces, si una empresa no tiene balance 10 años, cualquier cosa puede pasar allí, pues. O sea, nadie sabe nada. O sea, el negocio, Alejandro Zavala, Cecilia, amigos que me escuchan y que me van, el negocio es mantenerlo así, mantenerlo oscuro, mantenerlo sin claridad, totalmente con opacidad, completamente anulado, borroso, para que salgan 5 o 6 mandos medios, que son los que están siempre manejados desde atrás, por empresas mafiosas que vienen y les dice, ¿sabes qué? Esta es la solución, mira, con esto vamos a arreglar. Y cuando uno ya está pero también tienes que hacerlo, y nunca se hace lo que hay que hacer. Y entonces esa empresa, que es una empresa rica, una empresa importantísima para la patria, tiene problemas. Entonces yo coincido con usted plenamente que esa es la segunda reforma que se debe llevar adelante. Y en cuanto al tiempo, sabemos que tiene que venir una elección. Yo aspiro que lo antes posible se lleve adelante. Yo calcularía que a partir del 15 de este mes van a venir cosas de este tipo en la reforma, ¿no? Creo que todavía la Asamblea se está solidificando. Estas 2 leyes que entiendo van a entrar rápidamente porque del viernes son 10 días, es decir, ya tenemos menos días para ir al segundo debate de la primera, de las economías, para datear a la gente, para la lucha contra los capitales ilegales, y la segunda, que es el tema que bien citaba usted. Las dos demorará un poquito más, pero a partir del 15 de junio o a finales de junio vamos a tener las cosas bastante más movidas y ya vamos a delinear. Entiendo la desesperación de todos, ¿no? Yo entiendo, porque lo que decía usted, la gente tiene necesidades. Por ejemplo, alabo que hayan puesto un hombre serio, joven, y que se arriesga su apellido, su nombre como Edgar José Lama en el Seguro Social. ¿Por qué? Porque es un hombre que tiene que perder, va a tratar de hacer lo mejor posible. Enhorabuena, y ojalá se pueda arreglar rápido el tema de las medicinas. O sea, esto es rápido, esto es para allá. Entonces, la reforma política, la reforma económica y seguir en el tema de la seguridad, doctor Alejandro Zavala, cosa súper importante para los ecuatorianos. No podemos descartar, y todo lo que se está haciendo en la Asamblea, es casualmente para poder tener más elementos para luchar contra la economía de estas organizaciones de delincuencia organizada, que son las que las hace tan poderosas, tan fuertes, se las ve tanto, ¿no? ¿Verdad? Sí, en el tema de seguridad me parece que el presidente tiene 3 patas ahí. La primera, continuar con el tema de qué es el enemigo, del conflicto armado interno, o sea, aniquilar a las organizaciones criminales. No esas políticas de abrazos y no balazos y pactos con los narcos para que no hagan demasiado lío y entregarles territorios o abandonar realmente zonas como se ha hecho en otros países con pésimos resultados realmente vergonzosos. Entonces esa es una primera pata, seguir con la idea de un conflicto fuerte, un conflicto contra un enemigo. La segunda pata es el apoyo, pero evidentemente fuerte, que le dio a las Fuerzas Armadas. No por nada citó a Luis Vargas Torres, y además le dio la confianza al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas van a seguir siendo las que protagonicen. Tal vez seguirán temas de asesorías externas, pero las Fuerzas Armadas serán las que tengan la confianza innegable. Y la tercera, las economías criminales. Pues, o sea, evidentemente ya para nadie es un secreto
que si tú no atacas a las economías, a las redes de lavado de activos, a las redes que empiezan a tratar de blanquear el dinero por diferentes sectores de la economía, entonces no sirve de nada porque ellos tienen recursos infinitos. El Estado tiene recursos finitos, no se puede salir de un presupuesto general del Estado y los ministerios no pueden salirse de su plan de programación anual. Por eso también en esta reforma viene el tema de la deducción del impuesto a la renta para donaciones en equipos y tecnología para las Fuerzas Armadas, porque evidentemente el Estado tiene recursos finitos, se acaban, no tenemos demasiada plata, no nos sobra la plata al Ecuador. Y entonces ahí viene este tema de tratar de que se ataquen a las economías criminales, se les mine los recursos, se les mine la plata, la cantidad de recursos. Vea, si usted ve la cultura narco, eso es una cosa también contra la que hay que luchar, y yo creería que también desde el Ministerio de Educación. No puede ser posible que ser narco sea símbolo de orgullo, pues, o sea, estos tipos tienen sus propios cantantes, su propia narcocultura, enseñan sus autos, sus armas, a través de las redes sociales, sus adicciones al alcohol, a las drogas, a la noche, y los jóvenes empiezan a tender a pensar que eso es una vida buena, y aquí tiene que dar vergüenza ser narcotraficante, tienen que enseñárseles cómo se les hacen los allanamientos, dónde eran esas casas, dónde eran esas propiedades, porque si hay algo que a ellos les mata, es no tener la plata. Si la gente que se mete en las drogas es solo por dinero, solo por la ambición ilimitada al dinero. Acuérdese que Pablo Escobar llegó a tener centenas de miles de millones de dólares y nunca dejó de ser narcotraficante. Se contaban los laderos, digamos, algunos testimonios, que tenían tanta plata encaletada que se les comían las ratas los dólares de tanta plata que tenían. Entonces es una ambición enferma por el dinero, por acumular poder, armas, autos, y si eso empieza a sacársele con la vergüenza que tiene que ser narco en este país, con la vergüenza que tiene que ser tener esas casas mal habidas, esas propiedades mal habidas, ese dinero mal habido, entonces los jóvenes empezarán a atender, y claro, la creación de oportunidades para que mediante el deporte, la cultura, la educación y el trabajo, no piensen que ser narcotraficante en este país sea ningún símbolo de orgullo y tenga que ser la vergüenza que ha sido siempre. 8:46 de la mañana, Javier Segarra Torres, por favor, con Alejandro Zavala. Gracias, Eduardo. Mi querido Alejandro, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, mi querido Javier, qué gusto saludarle siempre, ¿no? Uno de los primeros periodistas que confió en mi criterio y que me dio voz y pantalla, así que mi agradecimiento siempre. Yo esas cosas nunca me olvido y no dejo nunca de agradecer. Siempre a la orden, mi querido Alejandro, así que siempre nuestro trabajo va a ser el descubrir nuevas personas, y usted es uno de ellos cuando uno va haciendo camino, y ese es el que lo ha hecho usted. Mi pregunta o mis preguntas se centran básicamente en si la expectativa que hay en el Ecuador debe ser la adecuada frente a un nuevo gobierno, estimado Alejandro. Bueno, yo creo que el gobierno llega con poco crédito. Ya este tema de los 100 días, ya en el mundo no existe. El tema de las redes sociales ha acelerado todo demasiado y de una forma exacerbada. La gente se queja todos los días, todo el tiempo utiliza como una especie de desfogue a las redes sociales. Entonces ya no existen estos lunas de miel, estos 100 primeros días, y yo creo que la decisión del presidente de ratificar a todo su gabinete es por eso. Yo creo que el presidente a los ministros les puso una prueba de fuego en la segunda vuelta. Acuérdense que el presidente cambia la estrategia de segunda vuelta de la primera, que fue una estrategia casi 100% basada en digital. Su estrategia era basada casi todo en digital. La cambió por una estrategia casi toda de territorio, en donde puso desde el primer ministro hasta el último subsecretario a que le acerquen el gobierno a la gente, a que le acerquen el Estado a la gente, y con el invierno duro que pasaron en la costa, todos tuvieron que conectarse con la realidad, porque a veces a los ministros, las personas zonales, por defender su puesto, les ponen unos escenarios ideales y pareciera que nunca falta nada, y cuando van se enteran de que hay otra cosa. Entonces es muy importante esa prueba que les puso a los ministros, me parece que han pasado, y por eso han sido ratificados, y por eso tienen que seguir trabajando y no detenerse ni un solo minuto, porque esto la gente no tiene paciencia ni tiene tiempo para estar esperando soluciones de parte del Estado. Y se requiere fundamentalmente, hoy más que nunca, un gobierno con honestidad, estimado Alejandro. Absolutamente. Me parece que el presidente
de lo que ha señalado es que le está siguiendo una guerra total a la corrupción. No puede ser que hayan escándalos de corrupción en el gobierno, los recursos son tan limitados, que haya gente que se robe plata pública es una absoluta vergüenza, deberían ser perseguidos, deberían ser encarcelados. No tiene nombre que se roben la plata de la gente que está pasando urgencias. El servicio público tiene que ser un servicio transparente, tiene que ser un servicio de actitud. La persona que escoge el servicio público tiene que saber que va a servir, que los jefes son los ciudadanos, pues. Ellos son los verdaderos jefes porque ellos con sus impuestos financian los sueldos y los salarios que ganan. Entonces es imperdonable que haya corrupción. Un funcionario público corrupto debe ser combatido, debe ser encerrado y debe pasar una vergüenza tremenda para que la gente se dé cuenta que eso no es broma, jugar con los sagrados dineros del pueblo ecuatoriano. ¿Podemos lograr esa gobernabilidad de la que tanto a veces hemos hablado con usted y con muchos otros invitados y lograr eso como tal que se lo perdió hace muchos años? Bueno, Javier, yo creo que es una cuestión verbal. Si, por ejemplo, la Asamblea, en lugar de conjugar los verbos torpedear, socavar, minar, deslegitimar al gobierno, conjugar los verbos enriquecer, aportar, generar, es lo que se trata de ser oposición, por ejemplo, en la Asamblea. Fíjese, yo hace un tiempo escribí en un diario digital donde escribo un artículo que decía que la Asamblea tenía el 62% de aprobación, pero yo decía que ese 62% de aprobación era un 62% prestado. ¿Por qué era prestado? Porque la gente veía que le aprobaron 5 proyectos de ley al presidente en el pasado, empezaron a trabajar de la mano, sin egoísmos políticos. Lastimosamente, cuando eso se rompió, cuando empezaron a torpedear, cuando venía la campaña electoral, cuando empezaron a acosar a los ministros, a no proponer, sino oponerse a todo por nada, esa asamblea se desmoronó y terminó con creo que menos del 9% de popularidad, lo cual es una vergüenza. Claro. Y yo realmente, si es que de un trabajo me sacan con el 91% de rechazo, yo no voy a pasar ni por la vereda de enfrente. Y sin embargo ahí vemos que hay asambleístas que se reeligen sin ninguna vergüenza y festejan como si hubieran ganado algo después de salir con tremendo papelón, que es salir con esa evaluación del pueblo ecuatoriano. Que es lo que yo digo siempre a aquellos que no quieren que el país progrese. Dejen de joder, esa es la palabra. Eso basta. Dejen de joder para que este país y los ecuatorianos salgamos adelante, estimado. Así es, o sea, y tienen que entender que tienen que sintonizar con el pueblo. O sea, la gente está pidiendo trabajo, está pidiendo seguridad, salud, educación, está pidiendo seguridad. Oigan, aporten, sí, nadie dice que levanten las manos, que sean unos levantamanos y no digan nada, pero enriquezcan, ese es el verbo que tienen que seguir, enriquecer los proyectos. Veo que en esta última ley han hecho algunos cambios, digamos, han modulado, si usted quiere, el proyecto de ley, y ese es el trabajo que tienen que hacer, está bien. Me parece democrático, además, que se opongan a ciertas cosas por su vertiente ideológica, pero no torpedear, no llega el proyecto de ley. Fíjese, es tan vergonzoso que llega el proyecto de ley, ni lo leen, ya se oponen. O sea, es evidente porque van a entrevistas descaradamente y es evidente que no lo han leído, que no saben ni de lo que se trata, pero hay que oponerse porque viene del Ejecutivo. Entonces, eso no es una oposición propositiva y eso no le hace bien ni es saludable para la democracia del Ecuador. Eso es lo que tenemos en la Asamblea. Unos a favor, otros en contra, con virtudes y defectos, más defectos que virtudes. Pero esa es la realidad del país, mi querido Alejandro. Le agradezco mucho, le voy a dar el paso, Dardo, para que lo salude finalmente. Sí, solo para saludarlo una vez más y decir que la palabra que usaron ustedes es fundamental. Y hoy que hablábamos con el doctor Chalco, por eso cuando pusimos el título era el Estado de Derecho para darle gobernabilidad, como forma de gobernabilidad al país. Y de eso se trata. Hay gente que no quiere el Estado de Derecho, así como no quieren tener balances en Petroecuador, o sea, nada lo quieren transparente, Javier, Cecilia, es verdad. Alejandro, solo quieren es vivir de la opacidad, del caos para reinar. Y yo celebro y espero, tengo la seguridad que el presidente y el gobierno van a hacer lo que tienen que hacer para que esto, Alejandro, mejore. ¿Por qué? Esto no se trata de ser, ninguno de nosotros es militante. Lo que queremos es que le vaya bien al Ecuador y sabemos que con los que sabemos no nos fue bien, pues nunca. Sabemos cómo nos fue y cómo terminó. 1 y 2, que el peor de los azotes que tiene la democracia es la impunidad. Porque lo que decía usted, un hombre joven, el padre, su papá le dice, ¿sabes qué? Tienes que estudiar,
tienes que ser una persona de bien, o a su hija, tienes hija que estudiar, tienes que graduarte, tienes que pagar una maestría. Y viene el de al lado, y el de al lado era un chico que nunca estudió, un vago, y de pronto se mete a un gobierno y se hizo rico. Va a llegar el momento en que le va a decir, oye papá, pero tú te equivocaste conmigo. ¿Por qué? Por la impunidad. Sin embargo, si después de eso pasa lo que debe pasar, que es que lo cojan, lo persiguen y le hagan justicia, entonces su padre le dirá, ¿te das cuenta que no me equivoqué? ¿De qué le sirvió haber hecho esto en tal gobierno y haberse ganado tanto si está en la cárcel, la familia desbandada y hecho pedazos? Así que tenemos que luchar contra la impunidad, mi querido Alejandro. No dejar eso contra ese azote e ir adelante. Sí, así es. O sea, es que el servicio público tiene que ser admirado y no denostado como es ahora. La gente piensa que todo el servidor público que vaya adentro es para enriquecerse, para robar, para sacarle los recursos al pueblo, para hacer negociados. No puede ser. Yo conozco muchísimos servidores públicos que son gente de primera, que realmente tienen actitud de servicio, que podrían ganar incluso más que en la empresa, afuera en la empresa privada, pero que han decidido optar por el servicio público porque sienten que es su forma de dejar un legado. Pues los seres humanos tenemos que dejar algún legado a las futuras generaciones en nuestro paso, porque si no es un paso absolutamente intrascendente por la vida, lo cual debe ser terrible, pasar sin pena ni gloria y siendo una mediocridad toda la vida. Entonces, para esto necesitamos transparencia, necesitamos que los recursos se manejen adecuadamente, necesitamos que no haya casos de corrupción, necesitamos una justicia ejemplificadora y necesitamos una fiscalización responsable, nada más se pide. No esta política de acoso, de llamar todos los días a los ministros, que 4, 5, 6 veces, a veces en diferentes comisiones por el mismo tema. O sea, es hasta una ineficiencia terrible. Entonces necesitamos de transparencia para que el Ecuador salga adelante y tengamos excelentes funcionarios públicos que manejen de forma adecuada los recursos del Ecuador. Gracias, mi querido Alejandro. Nils Olsen nos dijo aquí que durante sus 2 periodos de ministro, en el gobierno del presidente Lasso y en el gobierno del presidente, la primera parte, cuando concluyó, o sea, el presidente Noboa, lo hicieron ir, lo querían hacer ir todo el día, todos los días, cada rato, solamente para jorobar, como dice Javier, para que no pueda trabajar. No hay derecho, pues no hay derecho, no hay derecho. Gracias, Alejandro. Un abrazo. No, un abrazo. Un abrazo grande, gusto de saludarlo. Mando un abrazo grande, un saludo especial para la ciudad de Guayaquil. Gracias, mi querido Alejandro Zavala, ahí estuvo. Muchas gracias. Muy bien, vamos a abrir espacio a las menciones publicitarias, Cecilia. Cada sorbo de Casacas Rojas Café es un homenaje y agradecimiento a quienes arriesgan su vida por nosotros. Un café de calidad superior con el compromiso de ayudar a los bomberos de Ecuador. Únete a la causa con cada taza. Haz tu pedido al 0999 409372 o en www.casacasrojascafé.com. Y también decirles que siendo el aceite original, la misión de Valvoline ha sido la misma desde 1866. Prolongar la vida de los motores y mejorar su rendimiento. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje, la primera mezcla sintética y continuaremos innovando, siempre innovando para mantenerte siempre hacia adelante. Valvoline. Oiga, Diego, antes de irnos al corte, Javier, ¿podemos pasar? ¿Está listo con lo que le pasé? Ya, veamos, porque me han seguido escribiendo amigos y llamando y mandando voices. Ya le pasamos a Manuelito Salvatierra, gerente del ATM, para que esto se arregle, pero quiero que veamos, Javier Segarra nos acaba de comentar que por favor subamos, Diego, los que están viendo en televisión. Terrible. ¿Qué es lo que ha pasado, Javier? A esto me refiero. La verdad que ocurrió algún accidente ahí porque demoré 15 minutos en llegar aquí a 2 cuadras a la radio. Y ¿De claro, qué lado venías? ¿Por el lado de la Avenida de las Américas? No, entré por el lado de la Garzota. De la Garzota. Y eso estaba full. Okay. Me sorprendió porque todo bonito, paso a desnivel bonito, el de las Américas, pero al virar a la derecha se armó un caos. Mire, y el problema es que en esta esquina que está aquí a 1 cuadra, todo el mundo quiere cruzar. Todo el mundo. Entonces no había un agente de tránsito, pero bueno, de a poco se fue abriendo el camino, pero igual el tráfico estaba sumamente pesado. Sigamos, Diego, porque también hay un mensaje de un oyente, de un querido amigo, de Andrés. Por favor, escuchemos. Eduardo, muy buenos días. Oye, te escuché hablar acerca de semáforos intermitentes y aprovecho para preguntar si es que saben ahí en el estudio o alguien de ustedes. Yo todos los días que salgo de la zona de San Marino, todos los días está intermitente el semáforo que está por el Policentro, el que está por la Avenida de las Américas, el que está por la zona de la Tarazana.
¿Hay algún motivo? ¿Es algún experimento? Pero es todos los días, prácticamente todos los días están intermitentes. Y con un policía o un oficial de tránsito que lo que generan es caos. No entendería por qué no funcionan los semáforos. No sé si ustedes conozcan al respecto. En determinado momento los semáforos se ponen intermitentes porque tratan de alguna otra forma agilizar el tráfico. Pero claro, todo el mundo hace lo contrario, porque si yo tengo el semáforo intermitente en luz amarilla, tengo derecho a pasar, a lo menos en la norma. Pero dígale pues a usted al del otro lado que le va a gritar y le va a estirar a su mamá como elástico y va a decir, no, que el semáforo está dañado. Entonces, claro, si van a poner semáforos o van a establecer los semáforos intermitentes en horas pico, mejor no los pongan, porque claro, ese no es el motivo. El motivo es intermitente cuando no hay tráfico, cosa que uno dice, ¿para qué voy a parar en luz roja en esta esquina que me pueden asaltar? La cruzo. Para eso es el intermitente, no para habilitar el tráfico. El tráfico no se habilita con semáforos intermitentes, se lo habilita de una manera coordinada o con un agente de tránsito o con los semáforos funcionando. Ese semáforo del Policentro, ahí donde está el San Marino, Policentro, ese es el que dura 10 segundos, por mi querido amigo. Que dice Andrés, que 20 años vengo diciendo yo. ¿En serio? Sí, señor, 20 años. Esto es tan viejo como lo del Parque del Padre. Así de viejo, como Ramiro de viejo. Entonces, si uno tiene un semáforo que dura 10 segundos y el primer carro que está abajo del semáforo hay un lerdo, te quedaste. Se jodieron el resto. Así de sencillo. Pero bueno, no sé, lo de hoy día fue un caos ahí en esta calle, en esta avenida, virando desde la Avenida de las Américas y el sector de puedo decir la marca del carro, sí, de la Hyundai, no me acuerdo el nombre de esa calle, creo que es ya. Y entonces ahí se armó el relajo. Y en la Garzota todo. Acabo de hablar para los amigos que nos están escuchando y otros viendo con Manuel Salvatierra. Él estaba unos días ausente. Me dijo, estamos coordinando para si martes o jueves, si mañana o el jueves viene para conversar de estos temas acá y darle viabilidad. Te cuento que yo le dije, Javier, Ceci, que aquí al frente, en la Orrantia, porque nosotros estamos acá en la calle Orrantia, se parquean muchos carros sobre el lado derecho, sí, y es una vía que solo tiene 2 carriles porque el paso de desnivel, claro, el paso elevado genera embotellamiento, claro, que viene desde la Orellana, baja, entonces se parquean para dejar gente y yo diría, ok, pero la verdad es que no debería pasar porque en horas picos eso se pone espantoso y es solamente eso, entonces mandó agentes y eso está fluyendo, ¿no? Así que esperemos que esto también se pueda resolver. Nada más, 9:02 de la mañana, saludar a toda la gente que nos ha escrito. Increíble el tema tránsito, cómo puede a todo el mundo. Es que afecta a todo el mundo. Abrazo a Jaime Velázquez. Espero que lo de su mami vaya, o sea, que esté mejor, ¿no? Y que él esté mejor. Te mandamos un abrazo, querido Jaime. Y aquí me manda Javier Marriott un mensaje, el licenciado Javier Segarra. No entiendo. Dice, comer pavo en el Día del Niño no tiene premio. ¿Acaso nosotros ganamos? Perdóneme que le diga. Nosotros no hemos ganado el día. Le ganó ¿Quién manda el mensaje? Javier Marriott, arquitecto. Perdón, el arquitecto Armando Schwartz. Es un arquitecto. Un abrazo. Un abrazo. No se caliente. Nada más. ¿Sabe lo que yo creo? Que como hemos perdido todo. Entonces, me van a hacer hablar. Hable. Cobardes. Esos son los futbolistas. Sí, ayer Barcelona no jugó nada. Estaba como cobardes. Falta actitud, garra, por no decirlo otra cinturones, cosa. Por no decirlo otra cosa. Señor, por no decirlo otra cosa. Y tercero, esto no es de reforzar el cuerpo técnico, es de cambiar al técnico. Porque si yo soy técnico de fútbol y me traen a Cecilia Druet para que me refuerce, mejor Cecilia viene con todo su equipo técnico. Cecilia no me va a aportar en nada, me dirá, oiga, la pelota no puede ser redonda sino cuadrada. Ok, sí, pero para eso puede servir pero no para ayudar al técnico. Un técnico, cuando tiene una mentalidad táctica, técnica y un esquema, entonces se juega. ¿Que puede haber partidos malos? Sí. Ahí se puede ayudar a un técnico trayéndole un asesor. Pero o cambian de técnico o cambian de técnico. Actitud y dejen de ser cobardes.
porque lo que le falta a Barcelona es eso, actitud. Garra. Si no, no se pongan la camiseta amarilla. Yo estoy seguro que cogen 11 de cualquier sector de Guayaquil y juegan mejor que estos 11 sinvergüenzas. Muy bien, 9:03 de la mañana, vamos a pagar el corte, Cecilia. Sí, listo. Javier, regresamos enseguida, tenemos una hora más de programa todavía. Cuento que Andrés Gushmer nos escribió, venía hoy día, ha tenido una intoxicación, estaba muy mal, con flujos y cuestiones, se ha comprometido en venir o viernes o lunes. Entendemos, si nos escriben, así sea en la noche, y nos dicen esto, no hay ningún problema. Así que vamos a conversar muchas cosas con Javier y Cecilia, porque de verdad hay mucho que comentar. Vamos al corte de Gandhi y regresamos.